Tenemos 20 minutitos para terminar con la famosísima y nefastísima, creo que es ley esposa, ¿no? Así le llaman. Vamos con la mesa de representantes de los lunes, la tertulia, con los representantes de los principales partidos de México, Sofía Margarita Provencio, Emilio Suárez, Santiago Torreblanca y Mario Miguel Carrillo. Santiago, creo que me quedé contigo el día de ayer. Si quieres iniciar y luego ya nos vamos con todos. Tenemos como 18 minutos. Perfecto. Mira, ayer expusimos las razones por qué de fondo no considero correcta esta reforma que se plantea, pero la forma no es muchísimo mejor. Muy diferente hubiera sido si una persona con una lucha histórica a favor de la equidad, la igualdad y temas de género hubiera propuesto esta iniciativa sin dedicatoria alguna. Pero cuando es Ricardo Gallardo, gobernador del Verde Ecologista, quien nunca ha estado inmiscuido o ha impulsado este tipo de agenda, quien lo hace, y casualmente su esposa, la que tiene una aspiración para sucederlo, entonces es cuando empezamos a ver que en este país se legisla no de manera abstracta, no para resolver problemas generales de la sociedad, sino para buscar beneficios personales. Y también llama la atención cómo en este caso Morena y Acción Nacional pues están levantando la voz en contra de esta iniciativa. Pero una vez más, no es necesariamente que Morena lo haga viendo por el bien de la democracia, por la autodeterminación de los partidos y por dar la oportunidad de una democracia y un derecho al respeto al derecho al voto activo y pasivo, sino como un mecanismo para imponerse sobre este gobernador que se les está saliendo del huacal. Entonces es muy triste que en este país se legisla más de fondo, pero más triste aún que los motivos siempre son personales y rara vez en beneficio de la ciudadanía. Personales o de partido, pero el problema lo hemos discutido muchas veces o comentado con ustedes. México no es una democracia representativa y mientras esto sigue igual, pues los mexicanos nada más nos toca como el chinito, ver y aguantar, ¿no? Sí, así es, la representación de los partidos políticos y de los legisladores sigue siendo muy limitada, de No, y facto. su cercanía con la ciudadanía es nula. Así es, nos hace falta muchísimo más ciudadanía informada y aguerrida. En una democracia real hace falta un gobierno acotado y una ciudadanía fuerte y aguerrida. Y algún día vamos a llegar a eso, ¿eh? Pues ojalá lo lleguemos a ver, ¿no? Ojalá por mis hijos y mis nietos. Muy bien. Santiago Torreblanca, vamos con don Mario Miguel Carrillo de Morena. Tocayazo. Gracias, tocayo. A ver, ayer quedó un poco inconcluso el comentario que estábamos haciendo. Acabo de escuchar lo que dijo Santiago sobre la diferencia entre PAN y Morena, que Morena quiere imponerse. Yo le diría que no. De hecho, hoy sale una columna de Mario Maldonado donde los propios personajes del Verde, como el senador Armando Melgar, compañero de la senadora Ruth González, pues dice que ellos tienen la estructura, que son fuertes y que pueden solitos y perfectamente ganar gubernaturas como la de San Luis Potosí o la de Quintana Roo. Adelante, o sea, vaya, si el Partido Verde Ecologista de México quiere competir solo, ir solo en las 7 gubernaturas que se van a renovar en el 2027 y ya elegir ellos el tema del género, ojo, lo que sí es que tienen que cuidar el criterio que ya aplica el INE, que debe ser la mitad de las candidaturas tienen que ser para mujeres, y en este caso, como es un número impar, que son 17, entonces es la mitad más uno. Entonces, aquí el asunto es, esto va a poner en riesgo, por supuesto, la coalición que tenemos en materia legislativa. Habría que revisar también qué va a decir el PT al respecto. Y yo lo que diría es, tenemos que verlo, porque también ayer lo comentaba Sofía Margarita, tenemos que verlo de manera global o general. Estamos hablando de estados que son libres. Mario Miguel, me piden que si estás en altavoz lo quites para escucharte mejor.
¿Ahí se escucha mejor? Ahí estás mucho mejor. Mucho. Perfecto. Entonces lo que decía es, hay que verlo de manera global, más general, porque si bien los estados son libres y soberanos y sus propios congresos locales pueden legislar como ellos le plazcan, pues tenemos una constitución que seguir, y además hay que recordar a los estados que estamos federados. Entonces, si son 17 gobernaturas las que se van a renovar en el 2027 y ya hay criterios, como bien lo explicaba ayer, en materia de igualdad sustantiva. No me gusta decir el tema de mujeres específicamente, no me gustaría utilizar el concepto que ayer usó adecuadamente Emilio Suárez de Cona, de acciones afirmativas, porque yo creo que ya en tema de mujeres ya estamos rebasados, ya hay una paridad, eso lo vemos desde el legislativo federal. No, ya. La verdad es que no podemos decir que son acciones afirmativas. La lucha de las mujeres ha avanzado muchísimo. Y ayer, Sofía, tú comentabas, ¿cuántas son ya las gobernadoras en este país? A ver, lo que voy es, una acción afirmativa tiene que ver con grupos vulnerables. Y yo, en mi particular punto de vista, no creo que las mujeres sigan siendo grupos vulnerables a las que se les tengan que dar espacios o conceder espacios nada más para cumplir un trámite. Más bien, lo que hay que hacer es seguir impulsando que las mujeres sigan estando en la lucha. Pero ojo, no con leyes que tienen nombre y apellido. ¿Por qué? Esto es muy fácil, porque si nos vamos al caso de San Luis Potosí, una posición de poder es la que te da un escaño en el Senado de la República. Y resulta que una de las senadoras, que es del Partido Verde Ecologista de México, es la esposa del gobernador. Entonces, eso es lo que nosotros decimos en Morena, no se vale, nosotros no lo vamos a apoyar, por supuesto. Si ellos quieren ir solo, pues que vayan solo también en el legislativo. Y ya para cerrar el comentario, no es porque Morena se quiera imponer o no, es porque la gente no está de acuerdo con el tema del nepotismo. Y en este caso es un nepotismo disfrazado al que se le están dando la legalidad normativa, pero que evidentemente no tiene ninguna legitimidad. Bien, gracias, tocayo. Sofía, Margarita Provencio. Pues la verdad estoy un poco decepcionada del partido que en teoría representa a las mujeres y la primera presidenta con A, diciendo que la lucha de las mujeres ya está topada, no lo puedo creer. A ver, eso creo que denota un profundo desconocimiento de la violencia de género en la que viven todavía las mujeres en este país, y no me refiero nada más a la violencia de género, digamos, yo creo que la más terrible, la feminicida o incluso la económica en casa, etcétera, sino la violencia política en la que están las mujeres. Les doy un ejemplo bien sencillo y pues debátanlo como ustedes quieran. El sexenio pasado, todavía habiendo paridad en teoría, ya habíamos llegado las mujeres y tal, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, y esto incluye a Movimiento Ciudadano, eran hombres. Entonces, qué padre que ya hay mujeres y que estamos ocupando más espacios, etcétera, pero paridad en forma, representación de a de veras donde tengamos equidad en ese sentido, yo creo que todavía estamos en camino a... Oye, cada vez estamos más cerca, sí, tenemos una mujer presidenta que yo lo aplaudo muchísimo, sí, tenemos cada vez más mujeres gobernadoras, sí, pero la lucha no está completa porque justamente todavía tenemos que empujar discusiones como esta. Yo ayer les decía, y creo que quedó ahí medio relegado el comentario, que todavía hay 15 estados en este país que jamás han tenido una gobernadora y que 3 de los estados donde se estaba teniendo, y digo se estaba porque en el caso de Hidalgo ya la retiraron, pero se está teniendo esta discusión, tanto Nuevo León, Hidalgo y en este caso San Luis Potosí, en los 3 estados jamás ha habido una mujer gobernadora. Y a diferencia de lo que decían de que la paridad ya está constitucionalmente establecida, y yo les reitero, eso solamente en los cuerpos colegiados como los congresos, pero todavía es muy debatible en los escenarios donde tienes cargos unipersonales como la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales, donde no está resuelta del todo, ¿no? Entonces ahora resulta que como ya tuvimos presidenta y ya tenemos algunas gobernadoras y ya hay paridad, se acabó.
Así no funciona. Y las acciones afirmativas, discúlpame, no necesariamente es porque el grupo vulnera, o sea, la palabra vulnerable pareciera que nos deja a nosotras en la versión del diputado Carrillo Cubillas como pobrecitas, no. Vulnerables somos, en muchos sentidos, los grupos que hemos tenido que enfrentarnos a la hegemonía de los hombres en ese sentido, donde el poder se reparte a gusto y discusión de un género. Y regreso al ejemplo con el que abrí esta participación. Qué padre que teníamos en ese sentido 250 diputadas, pero ¿de qué nos sirve si los que están sentados en la mesa de la Jucopo tomando las decisiones siguen siendo puros vatos? Entonces, yo creo que lo que esto abre es una conversación importante para entender cómo es que estamos realmente generando garantías para una representación que además en este país más de la mitad de las que habitamos México somos mujeres. Entonces no es ni siquiera un paro, no es un favor, es una representación genuina de quienes vivimos y construimos este país. Entonces, al revés, creo que nos falta mucho. Me parece de verdad pues decepcionante que el argumento sea que como ya la paridad está sentada, entonces no tengamos estas conversaciones casi porque solo las tenemos por nombre y apellido. Yo reitero, en Movimiento Ciudadano, si se discute la iniciativa en Nuevo León y se comprueba y con la discusión que hay, porque ojo, en San Luis Potosí la iniciativa ya pasó, en Hidalgo la iniciativa la retiraron, en Nuevo León la iniciativa no se ha discutido, se presentó, pero el Congreso no ha tenido la conversación. Si la discusión es que tiene nombre y apellido, nosotros somos los primeros que reconoceríamos, así como lo hice ayer, lo vuelvo a hacer hoy, lo ha hecho Juan Zavala, etcétera, que entonces no va, pero por favor no seamos mediocres y argumentemos que la paridad ya está sustanciada, no es así. Bien, gracias, Sofía. Rapidísimo, 3 minutos, Emilio Suárez Licona del PRI, 3 minutos. Sí, a ver, yo creo, estoy convencido que tanto la paridad, la alternancia como la igualdad sustantiva son acciones afirmativas que están en proceso de consolidarse en el país. Hay que recordar, como decía Sofía Margarita, que la iniciativa de reforma constitucional de paridad, pues ahí está, es una iniciativa que presentó en su oportunidad el presidente Enrique. Estas normas son, en la academia se conocen como normas programáticas, es decir, son principios, son valores que deben tener un desarrollo para tomar fuerza en la legislación secundaria. ¿Cómo se había resuelto? Pues básicamente a través de acuerdos del propio Instituto Nacional Electoral como órgano garante y cumplimiento de este tipo de determinaciones. En el caso de San Luis y en el caso de Nuevo León, pues ha habido una discusión amplísima sobre si pues son reformas con dedicatoria. Yo decía ayer, y con esto pues, yo creo que es el punto más importante, en la discusión académica de las feministas y en general de la gente es que este tipo de acciones afirmativas son un piso, no es un techo. Consecuentemente, el reformar y poner una traba de esta naturaleza en la ley vuelve la norma en que sea un techo y no sea un piso. Por eso yo creo que es un error tanto en San Luis como en el caso de Nuevo León, que por cierto no ha pasado en Nuevo León porque la oposición en Nuevo León pues, no lo ha dejado pasar y en la discusión pues, no ha tenido éxito. Consecuentemente yo creo que ayer lo decía bien Sofía Margarita, es un tema pues, que se está construyendo y yo creo que el INE hoy ha dado resultados en cuanto a los acuerdos que han emitido para ir cumpliendo con paridad, alternancia e igualdad sustantiva.